Dios los bendiga rica y abundantemente. Sean todos bienvenidos a su canal, Un Mensaje de Dios desde Canadá. El tema de hoy es: el alma es la sede de nuestra personalidad. Libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 dice la escritura así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Doy gracias a Dios que en su infinita misericordia me permite exponer el mensaje de su palabra y espero que sea de bendición para su alma. Amados, el alma es el componente inmaterial y eterno de un ser humano, que comprende la esencia espiritual y emocional, diferenciándola del cuerpo físico. Ella es vista como la fuente de la conciencia, la personalidad y la conexión con lo divino o trascendental. Como hemos leído en Génesis capítulo 2 versículo 7, el hombre fue creado del polvo y del aliento de vida, esto es, el cuerpo y el alma. El punto importante es que el alma no se hizo espontáneamente cuando se hizo el cuerpo, sino que es un ser separado que Dios sopló en el cuerpo. Así que cuando un hombre muere, su cuerpo vuelve a la tierra y su alma vuelve a Dios. E igualmente el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces podemos observar que los lugares de origen tanto del cuerpo y del alma son diferentes, y también los lugares a donde va el cuerpo y el alma también son diferentes. Escuche bien esto: si el alma fuera simplemente vida o energía del cuerpo, como algunos dicen por ahí, significaría que nuestros padres humanos que dieron la vida de nuestro cuerpo físico también nos dieron el alma. Sin embargo, la Biblia testifica claramente que los padres humanos y el padre de nuestras almas son distintos. Lo dice la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Indicando así que el Padre de nuestros espíritus, incluyendo el alma es creada por Dios, independientemente de los padres humanos. Por lo tanto, el alma que la Biblia testifica no es la vida o la energía del cuerpo que se crea cuando el cuerpo nace, es una entidad separada que permanece viva aún después de que un hombre muere. La Biblia nos enseña que el hombre es un ser tripartito, es un espíritu que se expresa por el alma y habita un cuerpo. Lo vamos a leer en Primera Carta a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de Dios en el cual está concentrado en la vida del hombre es precisamente en nuestra alma, sin excluir las demás partes lógicamente. Y uno de los propósitos específicos de la predicación de la palabra es precisamente la salvación del alma. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y la primera vez que aparece en las escrituras la palabra alma, ya lo leímos ahorita, lo vimos en Génesis capítulo 2 versículo 7, y se refiere al estado anímico del hombre creado por Dios, pero que por su caída fue alterado. Por otro lado, tratar de separar lo que es el espíritu y el alma resulta para el hombre difícil. Sin embargo, la palabra de Dios asevera tal división. Así, la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 señala que la palabra de Dios, figurada como una espada de dos filos, penetra a lo más profundo del ser humano. Pero lo importante es que hace una diferencia entre el alma y el espíritu. Nuestro cuerpo es la parte externa en la que habita el hombre interior. Si leemos a Juan capítulo 1 versículo 14, la escritura dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo nos cuenta lo que realmente sucedió hace más de 2000 años atrás y lo que significa para nosotros hoy, y sabemos que el verbo es Cristo.
Sabemos que habitó entre nosotros y que también Él tenía cuerpo físico, alma y espíritu. Y nuestro espíritu es la parte mediante la cual nos comunicamos con Dios, lo dice Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Generalmente al cuerpo se atiende con exageración, con privilegios, con muchísima importancia. Hay quienes tratan de sacar el mayor provecho de la vida del cuerpo físico y se olvidan que Dios tiene un propósito eterno para su vida. Y mire lo que dice Juan capítulo 12 versículo 25. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El alma, que está integrada por la voluntad, parte nuestra por medio de la cual tomamos decisiones. La mente, parte del alma que recibe, procesa y graba toda la información, ya sea experiencias negativas o positivas, y las emociones que nos permiten expresar lo que individualmente somos. Cada una de estas partes se funde para expresar nuestra personalidad y nuestras maneras de obrar. Los elementos que nos hacen humanos pertenecen al alma, tales como el amor, por ejemplo, Cantares 1 versículo 7, tales también como sentirse triste y deprimido, en fin, Salmo 86, versículo 4, Salmos 119, versículo 28, también tenemos el conocimiento, Salmo 139, versículo 14. También miremos a Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Cuando Dios creó al hombre, no lo hizo un robot o un autómata. Lo hizo con la capacidad de elección. Lo leemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. El alma de Adán se encontraba sujeta a la verdad de su creador, gozaba de inteligencia. Lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 20. Y Adán y Eva andaban libremente por el paraíso sin ningún estorbo. Ellos tenían comunicación con Dios, usted lo puede mirar, Génesis capítulo 2, versículo 25, gozaban de plena libertad y gozaban ante todo de estar en la presencia de Dios. Pero como consecuencia del pecado que ellos cometieron, su espíritu murió, es decir, cesó la comunicación con Dios. Es por eso que Dios, al salvar a una persona, de lo primero que se ocupa es de su espíritu. Primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, desde aquel tiempo, el espíritu de Adán cayó bajo el control del alma, la cual lo separó de Dios, y ésta, al ceder a sus pasiones y deseos, se convierte en esclava del cuerpo, lo dice capítulo 7, versículos 5 al 23 de la carta a los Romanos. De igual manera, nosotros nacemos con el espíritu vivo, sin embargo, nuestra alma nos hace morir para Dios. Romanos capítulo 7, versículo 9. Es por eso que necesitamos todos, con urgencia, nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3, mire lo que la Escritura nos está diciendo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y la pregunta es, ¿qué se había perdido? El alma. El alma se había perdido desde Adán y Eva, de toda la raza humana. Efesios menciona que antes de conocer la vida, nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. Está en Efesios capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pedro compara nuestra salvación como el retorno de una oveja descarriada al redil del pastor de nuestra alma. Quiere decir que lo que el Señor vino a buscar como buen pastor son almas. Es tu alma y es la mía.
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto quiere decir que cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, venimos a ser nuevas criaturas, somos hijos de Dios, como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu invita al alma para que busquemos a Dios. Salmo 63, 1. Dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Qué hermoso, ¿verdad? Porque ya al nacer de nuevo, al tener a Cristo en nuestro corazón, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo dice el apóstol Pablo, y es una experiencia única para cada persona que ha nacido de nuevo, que ha venido a los pies de Cristo, que ha entregado su corazón y ha entregado su vida a Cristo para que su alma alcance salvación y vida eterna cuando parta de este plano terrenal. Y hay un detalle interesante, y es que la persona que no haya nacido de nuevo, se haya arrepentido de sus pecados de todo corazón, no lo haya hecho de verdad, solo puede tener religión. Es un religioso, una religiosa, hasta dentro de las mismas congregaciones cristianas. Cada uno debemos tener conciencia del conocimiento del alma. El alma, al haber sido reprogramada por Satanás, se torna rebelde, casi independiente. El alma, por ejemplo, es infiel, lo dice Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto quiere decir que debido a su atracción por las cosas del mundo se aleja de su Creador. Y usted observa mucha gente alejada de Dios, no les interesa absolutamente nada las cosas espirituales, solamente quieren vivir su día a día aquí en la tierra, pasarla bien. Muchos dicen: comamos y bebamos que mañana moriremos, haciéndose necios delante de la presencia del Señor. Y a pesar de buscar sus placeres, las cosas mundanas, todo lo que la carne les demanda, que el mundo les ofrece, nunca quedarán satisfechos. Por más que digan tenerlo todo en esta tierra, habrá un vacío en su corazón, porque el ser humano ha sido creado para engrandecer, para alabar, para adorar a su Dios, a su Creador, y ese vacío no lo llenan las cosas terrenales, las cosas materiales, la fama, ni el dinero, ni nada por el estilo, solamente lo llena la presencia de Dios. Nuestra alma anhela la presencia de Dios, nuestra alma tiene hambre y sed de justicia, de que Dios esté allí ministrando nuestras vidas, que esté llenando todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Ahí sí sentimos la verdadera felicidad, aún estando aquí en la tierra con Cristo, somos victoriosos. El alma muchas veces es comparada en la Biblia con el corazón. Sin duda, porque de él mana toda clase de maldades que contaminan al hombre. Hay una lista, la encontramos en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, y hay otra listica también por ahí. El alma es engañosa y perversa, lo dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Por eso es que yo no me puedo mandar a mí misma. Por eso es que tenemos que venir a Dios, tenemos que venir al Señor Jesucristo, entregar nuestro corazón para que Él lo santifique, lo limpie, y así también nuestra alma se purifica, ya que Dios tiene el control total de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de todo nuestro ser, y el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando viene la tentación, entonces como el Espíritu Santo mora en nosotros, ya que el cuerpo también se convierte en el templo del Espíritu Santo, entonces el Señor nos ayuda a superar y a vencer toda tentación. El alma también olvida fácilmente los favores del Señor. Nos lo dice el Salmo 105, versículo 2. Dice: cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas.
O sea, testifiquemos del poder de Dios, no nos quedemos mudos, no nos quedemos callados, porque cosas grandes ha hecho Dios contigo y conmigo. El alma que no es constante en la búsqueda de Dios ni permanece en la presencia del Señor, fácilmente olvida que ha sido objeto de misericordia. Amados, el alma tiene muchos apetitos. Ella siente hambre y sed. Proverbios capítulo 13, versículo 25, usted puede leer allí. El alma puede estimular al cuerpo para que anhele ser saciada en muchas de las necesidades. El alimentarse o dormir no es ningún pecado, pero el exceso o lo inoportuno sí lo es. Mire que cuando el Señor se encontraba en Getsemaní con sus discípulos, les pidió que velaran. Ellos se durmieron extrañamente. Usted lo encuentra ahí en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 40. Dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo a sus discípulos, que eran Pedro, Jacobo y Juan: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Pero esas almas estaban dormilonas. Entonces el Señor les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay que tener en cuenta esto, que hay espíritus oscuritos, dispuestos que al encontrar la puerta abierta del alma, exacerban los apetitos normales, tales como el sueño, el sexo, en fin. Tal es el caso de la lascivia, la lujuria, la concupiscencia y todo lo que se llama pecado. Por eso es que nuestra alma hay que entregársela a nuestro Señor Jesucristo, venir a Él para que Él tome el dominio nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, sentimientos, emociones, pensamientos, de todo nuestro ser, y así nosotros podamos vencer cualquier obra de las tinieblas. Nuestra alma está contaminada de pecado, es nuestra naturaleza caída, pero al venir a Cristo el viejo hombre es sepultado y nace inmediatamente una nueva criatura, un hombre nuevo, una mujer nueva espiritualmente. Lamentablemente por el mundo vemos muchas almas contaminadas, sus almas llenas de demonios, son carritos de demonios. Y si no, usted observe los violadores, todas aquellas personas violentas, todos aquellos hijos que se levantan contra los padres contra los hijos, todos aquellos asesinatos, aquella gente que mata a sangre fría sin dársele nada por nada, son personas que poseen demonios que los instan a pecar, a cometer esa clase de delitos sin sentir absolutamente nada, porque son espíritus que están dentro de ellos. Y Jesucristo vino a libertar, a romper cadenas, a podrir yugos y que el ser humano sea totalmente libre. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios creó nuestra alma perfecta para que se deleitara en Él. Pero ya vemos qué sucedió en el Edén, que allí el alma quedó contaminada, murió espiritualmente. Mire, hay que tener en cuenta también que nuestra alma arrastra pecados de nuestros antepasados. Vamos a observar bien esto. Los discípulos del Señor, al ver a un ciego de nacimiento, le preguntaron al Señor quién había pecado, si él o sus padres. Lo dice Juan capítulo 9, versículo 1. La pregunta es: ¿cómo podía pecar si nació siendo ciego? Lo enseñado por Jesús abre la posibilidad de haber recibido genéticamente legado de las generaciones anteriores. También podemos leerlo en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Otros medios por los cuales se puede contaminar el alma es el periodo intrauterino. Un feto puede recibir una ministración positiva o negativa. Un ambiente falto de amor durante el embarazo puede afectar adversamente el posterior desarrollo emocional del niño. Podemos leerlo en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, versículo 11 también, en Lucas, capítulo 1, versículo 41. Otra etapa en el desarrollo del ser humano es la etapa de 0 años a 7 años. Es en esa etapa en donde la personalidad del niño se define que de sembrarse mal se cosechará de igual forma. Finalmente, otra fuente de contaminación es la etapa cuando una persona, por lo general, salvo excepciones, principia a salir de la casa de sus padres. Este periodo abarca de los 7 a 8 años de edad,
que es cuando se da el periodo de estudios y cuando el espíritu sufre la muerte por el alma, ya que el ser puede decidir entre el bien y el mal. Hay que abrir nuestro corazón a Dios y permitirle que Él tome el control de nuestras áreas, allí todas las que tenemos en el alma. Por ejemplo, un hermano puede ser inseguro, acomplejado, temeroso, sentirse menospreciado, estar bloqueado para no expresar amor, en fin, todo esto puede ser producto de un rechazo por sus padres, inclusive antes de nacer. Finalmente, el periodo de la adultez de los 18 a 21 años en adelante. En esta etapa, por lo general, se acelera la contaminación del alma, pues la persona se cree con mayor libertad. Es en esta etapa que damos rienda suelta a nuestra alma, satisfaciendo sus deseos engañosos y viviendo según la corriente de este siglo, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Para concluir, debemos saber que hay una diferencia clara en las Escrituras entre el alma y el espíritu. El alma es la sede de nuestra personalidad. En el sacrificio de Jesucristo está garantizado todo el trabajo de limpieza de nuestro ser. Sin embargo, es un proceso. Ningún alma nace siendo cristiana. El alma se puede contaminar a lo largo del proceso de desarrollo del ser humano, siendo crucial los primeros años de su vida física, como lo mencioné ahora. El Espíritu Santo está preparando a la Iglesia para Cristo a fin de presentársela a sí mismo, gloriosa, sin mancha y sin arruga, lo dice Efesios 5:27. Amigo y amiga, tú que no has recibido a Cristo en tu corazón, le invito en esta hora para que repita conmigo en alta voz la oración de fe y hoy mismo asegures tu alma para la vida eterna. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón para recibirte como el Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para asegurar mi alma en tu presencia. Amén. Amén.